Imagina que vas tranquilo por la vida, suena el móvil y resulta que te han puesto una multa de tráfico que ni siquiera crees merecer. Pero lo peor no es el importe, sino la sensación de impotencia cuando la gente te dice, firme aquí o la cosa se complica. ¿Sabrías exactamente qué decir en ese instante para proteger tus derechos sin meterte en un lío mayor? Vamos a resolverlo juntos, porque lo que muchos conductores y ciudadanos en España no saben es que firmar una multa no es lo mismo que estar de acuerdo con ella, y esa diferencia puede cambiarlo todo. Hoy voy a contarte paso a paso qué responder cuando un policía te pide la firma, basándome en la legislación española, en el procedimiento administrativo y en lo que realmente hacen los agentes en la calle. Porque créeme, lo que dices en esos 30 segundos puede evitar meses de disgustos. Primero, tenemos que entender una cosa clave que muy poca gente conoce. En España, la famosa frase «firme aquí» no significa que estés aceptando la multa ni confesando culpable. Según la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común y la Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 6/2015, la firma en una denuncia tiene únicamente un efecto. Es un acto de notificación. Firmas para dejar constancia de que has recibido la denuncia, no para reconocer que has cometido la infracción. Esto es algo que muchos agentes explican, pero hay veces que, por la tensión del momento o porque ellos mismos no lo detallan, el ciudadano se siente presionado. Y ahí empieza el problema. Ponte en situación. Vas conduciendo por la M30 en Madrid. Respetas los límites, pero justo en una bajada, el radar te pilla a 83 km/h donde el máximo es 70. Ves los destellos. Unos minutos más tarde, un agente de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil te indica que aparques en un lugar seguro. Se acerca, te pide los documentos y después de unos segundos te dice, «Señor, le voy a poner una denuncia por exceso de velocidad. Firme aquí». ¿Qué haces? ¿Firmas sin rechistar? ¿Discutes? ¿Preguntas? La respuesta no es tan simple como parece, pero hay una fórmula que los abogados penalistas y expertos en derecho administrativo recomiendan repetir como un mantra educado pero firme. Lo primero que debes decir, con total respeto pero claridad, es: firmo en calidad de notificación, no conforme con el contenido. Esa frase o variantes como firmo solo a efectos de notificación y bajo protesta es tu escudo legal. Al pronunciarla, dejas constancia de que no aceptas los hechos que se te imputan. Y aquí viene lo importante. Según la legislación española, el agente no puede negarse a que firmes bajo esa condición. Si lo hace, estaría actuando fuera de sus competencias. La Ley de Procedimiento Administrativo Común establece que la notificación es válida, aunque el interesado manifieste su disconformidad. Así que no temas. Tienes derecho a añadir esa coletilla. Pero hablemos claro. ¿Qué pasa si firmas sin más, sin esa aclaración? Pues que la administración interpretará que has sido notificado correctamente, y punto. No pasa nada más. No se presume tu culpabilidad por firmar. Sin embargo, si más tarde quieres recurrir la multa, el hecho de haber firmado como conforme o simplemente haber puesto tu rúbrica sin añadir nada, no te perjudica legalmente. Ojo. Esto es importante porque hay muchos mitos dando vueltas por Internet. Algunos canales aseguran que si firmas estás reconociendo la multa, y eso es falso. La ley no dice eso. El Tribunal Constitucional ha dejado claro en varias sentencias que el derecho a no declarar contra uno mismo no se vulnera por el simple hecho de firmar una denuncia. Pero entonces, ¿para qué molestarse en decir esa frase? La respuesta es práctica. Añadir no conforme o a efectos de notificación sirve para dos cosas. Primera, deja un registro mental y documental de tu postura. Si luego el agente tiene que declarar en un recurso, recordará que tú te opusiste. Segunda, te posiciona como un conductor informado, lo que a veces puede incluso hacer que el agente revise el parte o sea más cuidadoso al rellenarlo. No es una garantía, pero en la experiencia de muchos abogados, los agentes suelen tratar con más respeto a quien conoce sus derechos. Y no hablo de ser borde o confrontarles. Hablo de ser educado, firme y preciso. Ahora bien, hay un momento todavía más delicado.
Cuando la gente te dice, si no firmas, le pondré una denuncia por resistencia o le retiraré el vehículo. Esa es una amenaza que intimida a cualquiera. Pero calma, ¿es legal esa advertencia? La respuesta es, depende. En la mayoría de las multas de tráfico, leves o graves, la negativa a firmar no es constitutiva de delito ni de infracción adicional. La Ley de Seguridad Ciudadana, Ley Orgánica 4/2015, castiga la desobediencia o resistencia a la autoridad. Pero no firmar un papel no encaja ahí. El Tribunal Supremo ha señalado que negarse a firmar no es por sí mismo un acto de rebeldía, sino va acompañado de insultos, amenazas o violencia. Sin embargo, y esto es crucial, la negativa obstinada a firmar puede complicar la situación, porque la gente tiene la obligación de notificarte la denuncia. Si te niegas, puede hacerlo por otros medios. Dejar una copia en el vehículo, entregársela a un acompañante mayor de edad, o incluso notificarla posteriormente por correo. Así que negarse a firmar no es una buena estrategia. Es mucho más inteligente firmar con la coletilla de no conformidad. Vamos a profundizar en los derechos que tienes durante ese momento. Según el artículo 24 de la Constitución Española, todos tenemos derecho a la tutela judicial efectiva. Eso significa que puedes impugnar cualquier acto administrativo que consideres injusto. Y para impugnar, necesitas saber exactamente qué se te acusa. Por eso, cuando te piden que firmes, tienes derecho a leer el boletín de denuncia. No te lo pueden esconder. El agente debe mostrártelo. Si te dice, firme sin leer, eso no es legal. Puedes responder educadamente, por favor, permítame leer el contenido antes de firmar. Si se niega, estás ante una irregularidad que luego podrás alegar en el recurso. Otro punto fundamental es el de los datos. La denuncia debe contener una serie de elementos obligatorios. Identificación del denunciante, identificación del denunciado, fecha, hora, lugar, hechos exactos, precepto infringido y sanción posible. Si falta alguno, puedes hacerlo notar. Pero ojo, no te conviertas en un pesado. Los agentes tienen un trabajo difícil y la mayoría actúan de buena fe. La clave está en el equilibrio. Por eso, la frase mágica que mencioné antes es tan útil. Breve, clara, respetuosa y eficaz. Y ahora hablemos de situaciones más complejas. ¿Qué pasa si la multa es por algo que no has hecho? Por ejemplo, te denuncian por usar el móvil al volante cuando realmente solo estabas ajustando el navegador. O te acusan de saltarte un semáforo en ámbar, pero tú estabas parado. En esos casos, además de firmar como no conforme, tienes derecho a hacer alegaciones inmediatas. El agente debe recoger tu versión en el propio boletín. Puedes decir, no estoy de acuerdo. Deseo que conste que el semáforo estaba en ámbar cuando crucé la línea. Eso no anula la multa, pero queda reflejado. Si luego recurres, el juez o el instructor administrativo verán que hubo una discrepancia desde el primer momento. También es habitual que los agentes ofrezcan el pago con descuento inmediato. Te dicen, si paga ahora mismo o en los próximos 20 días, le hacemos un 50% de descuento. Eso es cierto según la ley de tráfico. Pero aquí viene la trampa no dicha. Si pagas, estás reconociendo voluntariamente tu culpabilidad. El artículo 85 de la Ley de Tráfico establece que el pago voluntario en periodo voluntario implica la terminación del procedimiento sancionador sin necesidad de resolución expresa y con ello renuncias a recurrir. Es decir, si pagas, aunque firmaras como no conforme, estarás aceptando la multa. Por eso los abogados penalistas suelen advertir, nunca pagues una multa que crees injusta solo por el descuento. Primero consulta con un profesional o al menos estudia el caso. El descuento es atractivo, pero a veces es mejor pagar el 100% después de perder un recurso que pagar el 50% y rendirte ante una multa nula. ¿Y qué pasa con las multas de estacionamiento? Ahí interviene a menudo la policía local. El procedimiento es similar. El agente deja la denuncia en el parabrisas, pero no hay firma en ese momento. La notificación se entiende hecha al colocarla en el vehículo. Sin embargo, si estás presente cuando el agente está rellenando el parte,
Vuelves a tener derecho a firmar como no conforme. Incluso puedes pedirle que tome fotos del lugar, de la señalización o de cualquier elemento que demuestre que no infringiste la norma. Por ejemplo, si te multan por aparcar en zona de carga y descarga fuera de horario, puedes señalar que el cartel indicaba horario diferente. El agente no está obligado a cambiarte la multa, pero sí a reflejar tu alegación. Llegados a este punto, muchos espectadores se preguntan, ¿cuánto cuesta recurrir una multa? Recurrir por vía administrativa es gratuito si lo haces tú mismo ante el organismo que la puso, ayuntamiento, DGT, etc. Pero si necesitas abogado, los honorarios varían. Una reclamación sencilla puede costar entre 50 y 150 euros si usas una asesoría online. Para casos más complejos, un abogado puede cobrar entre 200 y 500 euros. A veces merece la pena, sobre todo si la multa es elevada, como las de 500, 1000 euros o más, o si conlleva pérdida de puntos. Y recuerda, en muchos procedimientos, si ganas el recurso, la administración no te devuelve los gastos del abogado salvo que demuestres mala fe. Por eso tienes que valorar bien tu caso. Pero la frase, firme esto, no solo aparece en multas de tráfico, también en sanciones administrativas de otro tipo: ruidos, vertidos, tenencia de animales, actividades comerciales sin licencia, etc. El principio es el mismo. Sea un policía nacional, un guardia civil, un agente de movilidad o un inspector municipal, cuando te presentan una denuncia o un acta de infracción, tu firma solo acredita que has recibido el documento. Por tanto, la respuesta recomendada sigue siendo válida. Firmo en calidad de notificación, no conforme con los hechos que se me imputan. No necesitas más. No des explicaciones largas. No discutas el fondo del asunto en la calle. Eso se hace después, por escrito y con pruebas. Ahora bien, hay un matiz muy importante relacionado con la ley de enjuiciamiento criminal. En el ámbito penal, cuando la policía te toma declaración como investigado o detenido, la firma tiene otro significado. Ahí sí que estás ratificando lo dicho. Si firmas sin leer, puedes perjudicarte gravemente. Pero en las multas administrativas de tráfico o de otra índole no penal, estamos en un terreno distinto. No confundamos procedimientos. Una multa de la DGT no es un proceso penal, es un procedimiento sancionador administrativo, y en este último, tu firma no implica reconocimiento de culpabilidad. Vamos a contarte un caso real que asesoró un despacho de abogados en Barcelona. Un conductor fue multado por saltarse un ceda al paso. El agente le pidió que firmara. El conductor dijo: «Firmo, pero no estoy de acuerdo». El ceda al paso estaba parcialmente oculto por un árbol. El agente anotó esa observación. Meses después, el conductor presentó fotos del árbol y de la señal. El ayuntamiento anuló la multa. ¿Por qué? Porque además de las pruebas, constaba en el boletín original que el conductor había discrepado desde el primer momento. Eso le dio credibilidad. Si hubiera firmado sin decir nada, el ayuntamiento podría haber pensado que era una reclamación oportunista. En cambio, la oposición inmediata jugó a su favor. Otro ejemplo. Una señora en Sevilla recibió una multa por aparcar en zona reservada para minusválidos sin autorización. Ella tenía la tarjeta visible, pero el agente no la vio. Firmó como no conforme y pidió que se hiciera constar que la tarjeta estaba en el salpicadero. El agente, de buena fe, rectificó y anuló la denuncia en el acto. Todo por saber decir esas palabras mágicas con educación. No obstante, hay una situación que preocupa mucho a los conductores. Cuando el agente te dice que si no firmas, te va a denunciar por desobediencia. Expertos legales indican que la desobediencia a agentes de la autoridad está tipificada en el artículo 556 del Código Penal, pero requiere una orden legítima y clara y una negativa expresa, grave e injustificada. Negarte a firmar una multa no es desobediencia, porque la firma no es una orden de obligado cumplimiento. La orden legítima sería, por ejemplo, detenga el vehículo o muestre su documentación. Esas sí son obligaciones. Pero firme aquí no es una orden que pueda imponerse coactivamente. Por eso, si un agente te amenaza con el Código Penal por no firmar, mantén la calma y firma con la coletilla. No entres en conflicto, no merece la pena.
Y hablando de conflictos, nunca, nunca, nunca pierdas los papeles. No insultes, no gesticules de forma agresiva, no menciones que pagas sus nóminas o que vas a denunciarle a su jefe. Eso sí que puede constituir una falta de respeto o incluso un delito de atentado contra la autoridad si hay amenazas o violencia. La Ley Orgánica 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana permite sancionar con hasta 30.000 euros la falta de respeto grave a los agentes. Así que la mejor defensa es la educación. Sonríe, sé cortés y limítate a ejercer tus derechos de forma civilizada. Entonces, ¿cuál es el resumen práctico de todo esto? Cuando un policía te diga, firme esta multa, respira hondo, mantén la calma y di exactamente, firmo solo a efectos de notificación y en desacuerdo con el contenido. O si quieres una versión más completa, firmo como notificado, pero no conforme. Solicito que se haga constar mi disconformidad. El agente escribirá no conforme en el boletín o pondrá una señal al lado de tu firma. Si se niega a escribir tu objeción, no discutas. Firma igualmente. Tu manifestación verbal ya ha quedado registrada en el sistema si hay testigos o si la conversación está grabada, y muchos agentes llevan cámaras corporales hoy en día. Luego, en el recurso, podrás presentar tu versión. Pero ojo, no esperes demasiado para recurrir. Los plazos son muy cortos. Para multas de tráfico, tienes 20 días naturales desde la notificación para presentar alegaciones o recurso administrativo. Si dejas pasar el tiempo, la multa se convierte en firme y empieza el periodo de pago voluntario. Si además pagas, como ya dijimos, pierdes el derecho a recurrir. Por eso, apenas firmas la multa, ese mismo día o al siguiente, empieza a reunir pruebas, fotos, videos, testigos, cualquier cosa que demuestre tu inocencia o que la multa es desproporcionada o incorrecta. ¿Y qué pasa si la multa es de una cámara? En esos casos no hay policía pidiéndote la firma, pero el principio es relevante igualmente. La notificación te llega por correo o por vía electrónica. Cuando recibes la notificación, tienes el mismo derecho a recurrir sin necesidad de firmar como conforme. De hecho, muchos conductores ignoran que las multas de radar deben llevar una foto donde se lea claramente la matrícula y la velocidad. Si la foto no es legible o el radar no está homologado, puedes impugnar la multa. Pero cuidado, la DGT y los ayuntamientos son cada vez más rigurosos. También hay comunidades autónomas y ayuntamientos que han desarrollado sus propios procedimientos. En Cataluña, por ejemplo, el Servicio Catalán de Tráfico tiene sus propias normas de notificación. Pero el derecho fundamental a no firmar como conforme es común a toda España por la legislación básica estatal. Así que la frase mágica funciona en Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla o Bilbao por igual. Termino con un consejo que dan muchos abogados. No te conviertas en un hiperrecurrente profesional que recurre hasta la multa por no llevar un pañuelo en el cuello. Escoge tus batallas. Si la multa es de 50 euros y reconoces que cometiste una infracción leve, paga y olvida. El tiempo y la tranquilidad valen más. Pero si la multa es injusta, desproporcionada o falsa, lucha. Y la primera batalla se gana en el momento de la firma. Esas palabras que sueltas en menos de 10 segundos pueden ser la diferencia entre una sanción que te amarga un año o la anulación en 3 meses. Recuerda siempre, la ley está de tu lado si sabes usarla. Los agentes no son enemigos, pero tienen un trabajo que a veces choca con nuestros derechos. El equilibrio está en la información. Por eso te invito a que guardes este video, lo compartas con quien pueda necesitarlo y practiques la frase en voz alta. Firmo a efectos de notificación no conforme. Suena fácil, pero en el estrés del momento la mente se bloquea. Así que ensaya. Y si tienes alguna experiencia personal, cuéntamela en los comentarios. Tu historia puede ayudar a otros conductores a no sentirse solos o intimidados. Porque al final, el conocimiento es la mejor defensa. Y ahora ya sabes qué decir cuando la autoridad te pida la firma. No lo olvides.